Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando siempre sobre la teología de San Lucas, pero con el segundo tomo de esta obra lucana. Se llama Hechos de los Apóstoles. Recordemos que Lucas, dentro de su macroestructura, nos presenta el tiempo de Dios Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles sería el tiempo del Espíritu Santo, es decir, el accionar de la comunidad, del seguidor, del alter Christi, del otro Cristo que somos nosotros, que es la comunidad. Es una teología fenomenal, es muy concreta, ¿verdad? Cómo nos presenta Lucas su teología. Nosotros hablábamos ciertamente que en cuanto a los datos generales podemos decir que la autoría que se le atribuye a Lucas ciertamente es según la tradición, es decir, es la iglesia, es la comunidad, es la catolicidad, es la universalidad que hay por detrás de esto que le aplica a Lucas como autor de este libro. Pero como también entendemos dentro de esta estructura, como estábamos diciendo, dentro de esta explicación fenomenal, porque hay que argumentar siempre. Y los estudiosos de estos libros no es que están improvisando en uno, en 2 días, una semana y ya se vuelve un pastor y ya comienza a predicar y dice no sé qué cosa, ¿verdad? Estos son estudiosos verdaderamente de la Biblia. Esto sigue estudiar la Biblia, conocer, hacer exégesis, quemar pestañas, como se dice, y también sin buscar intereses detrás de todo esto, intereses ocultos y personales, ¿verdad?, que hay detrás de una cierta enseñanza de la Biblia. Bueno, entonces, queridos hermanos, esto es importante porque aquí si se nos presenta Hechos de los Apóstoles es porque hay verdaderamente un interés en la comunidad, en el alter Christi. Esta es la realidad de Lucas al escribir este Evangelio, esta buena noticia. Ahora entonces es la comunidad la que acciona y por eso decimos también que el Espíritu Santo es el que acciona aquí. Ave oñe penuia lleva ya ella peñan de yara petumaranga tu omongu ejina. El corazón, la mente de los que le siguen a Jesucristo. Son ellos directamente los que están moviendo, ¿verdad? Pero para eso, la acción del Espíritu Santo en el corazón y en la vida de cada uno de los seguidores del Señor. Vamos a mirar otro de los datos muy interesantes. Este libro que nosotros encontramos, de hecho, los apóstoles, está dirigido a un personaje que se llama Teófilos, ¿verdad? Teófilo, amigo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, amigo de Dios. Entonces,
el nombre Teófilo, que quiere decir amigo de Dios, en realidad somos nosotros, o es la comunidad cristiana, o cualquiera de los seguidores o que se interesan en conocer el Evangelio de Jesucristo. Vean la Teófilo. Teófilo dice, lleva, ñañe piambaité, ñañe penuya, jechaña, ponandú, yaicuase, y nos ponemos en este camino, Teófilo, el amigo de Dios. Y entonces va dirigido a Teófilo para una audiencia de judíos y gentiles. Judíos y gentiles, es decir, para todos, en síntesis. ¿Por qué? Y porque justamente aquel que busca a Dios, aquel que se preocupa de tener una respuesta, upeago la Teófilo, entonces ¿por qué? Y porque entonces aquí vamos a descubrir, vamos a decir quién es Dios, qué es lo que Dios nos quiere transmitir. Teófilo. Bueno, por otra parte tenemos que saber que este libro, según la tradición, según se nos presenta, que es la transmisión, veo que dice la tradición, se escribió como un segundo tomo, ¿verdad?, del Evangelio de San Lucas, y probablemente al mismo tiempo en que se estaba escribiendo el Evangelio de Lucas. Entonces es como mirar y decir, bueno, aquí está la propuesta, esta es la propuesta del Evangelio, de la propuesta, sinópticos, mirando un poco los otros evangelios, pero después como queriendo acrecentar y decir, pero hay algo más. Pero ciertamente, como no se está hablando de la vida de Jesús directamente, sino que se está hablando de los hechos de los apóstoles, se está hablando de los seguidores de Jesucristo. Y entonces se pone como un segundo apartado unido a lo de Lucas. Y es muy probable, ¿verdad? Porque lo que nos dicen esto y que coinciden los estudiosos no es, como dijimos ya en otras oportunidades, que están improvisando la cosa. Pepe, 2 minutitos antes, 3 minutitos, una semana, vea, yo y como soy pastor, oye, podemos predicar, y cualquier cosa. No. Aquí estamos hablando de personas que han quemado pestañas, que se dedicaron toda la vida verdaderamente para entender y saber lo que nos quiere transmitir el Evangelio de Lucas. Y en esta segunda parte, por lo tanto, lo que nos quiere transmitir el autor, Lucas, si es que le vamos a aplicar, como se dice aquí, que se le aplica a Lucas, entonces, que nos quiere enseñar y decir, mira, la comunidad se tiene que preocupar, se tiene que poner detrás verdaderamente para entender y saber lo que el Señor quiere, ¿verdad? Esto es maravilloso, esto es fenomenal. Bueno, vamos a seguir un poco con algunos datos muy generales y cómo se nos presenta este libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles comienzan con la promesa de la venida del Espíritu Santo. Esta va a ser la primera partecita. Outa, peñan de yara petumarangatu, porque les dará la sabiduría, la fuerza para que ustedes comiencen a accionar. Volvemos enseguida con más ñan de yarañe en Nuevo Testamento. El Papa se reunió con la Comisión Mixta Internacional por el diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Francisco celebró con ellos que próximamente se concluirá un estudio sobre los sacramentos. Confían que el documento final suponga un nuevo paso adelante hacia la plena comunión y felicitó a los cristianos orientales, católicos u ortodoxos, que ya han aprendido a vivir juntos. El ecumenismo existe già come realtà anzitutto locale. Molti fedeli, penso soprattutto quelli in Medio Oriente, ma anche a quanti sono emigrati in Occidente, vivono già l'ecumenismo della vita, nella quotidianità delle loro famiglie, del lavoro, delle frequentazioni di ogni giorno. Sperimentano spesso insieme l'ecumenismo della sofferenza, nella comune testimonianza al nome di Cristo, talvolta pure a costo della vita. Francisco puso en relieve los ejemplos de cristianos de diferentes confesiones que han derramado la sangre juntos. Dice que son mucho más importantes que las diferencias del pasado. Por último, sus invitados le hicieron un regalo muy especial. This icon represents Saint Cyril and Saint Celestine in the Council of Ephesus. That's guided, as you see, we have Syrian, Armenian. La visita supone un paso más para estrechar las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa y la Católica, una de las prioridades de los últimos papas. Tra i cristiani è un anelito.
Durante 5 días, familias de todo el mundo se reunieron en Roma para el 10º Encuentro Mundial de las Familias, donde exploran formas de promover esta vocación dentro de la Iglesia. Los principales ponentes, Greg y Lisa Popcak, hablaron ante el público en el Vaticano para abordar lo que consideran un problema clave en la Iglesia, la desconexión entre las parroquias y la vida familiar en el hogar. Lo que sucede a menudo es que vamos a la parroquia y tratamos de encontrar nuestra conexión con Dios en el tiempo que podamos pasar allí, ya sea la misa o el grupo de mujeres, o el envío de nuestros hijos al grupo de jóvenes, o cualquiera de esos momentos, y nos vamos si no sabemos cómo llevar esa gracia a casa. En respuesta a este problema, proponen una liturgia de la vida eclesiástica doméstica que busca promover la idea de la Iglesia primitiva sobre la vida familiar en la actualidad. La pandemia realmente inició una conversación en la Iglesia sobre lo que significa vivir la Iglesia en casa, lo cual francamente era algo que se daba por sentado en la Iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la Iglesia ocurría en casa. Y a medida que la Iglesia crecía y se institucionalizaba, perdíamos ese sentido de Iglesia doméstica. El matrimonio fundó Catholic Home, que significa Hogares Católicos en Misión. Es una app que ayuda a las familias a implementar la liturgia de la vida eclesiástica doméstica en el hogar, con prácticas que promueven la salud y la santidad. No se trata de hacer más cosas o agregar más compromisos en tu agenda, sino de aprender a hacer las cosas que ya estás haciendo de una manera más intencional que te permita acercarte a Cristo. También se trata de ser parte de una comunidad católica en el hogar que permita a las familias interesadas en seguir ese camino de santidad, apoyándose mutuamente. Esta pareja dice que volver a un modelo en el que la Iglesia tiene lugar en el hogar animará también la vida parroquial y espera que el sínodo en curso ofrezca una oportunidad de escuchar mejor lo que las familias necesitan para cumplir su misión. El mes de junio en el Vaticano ha estado marcado por los cambios en la agenda del Papa por sus problemas para caminar, el anuncio de un consistorio y la creación de 21 nuevos cardenales. Conocimos que el Papa no viajará a República Democrática del Congo ni Sudán del Sur a través de un comunicado a la oficina de prensa de la Santa Sede. Los médicos se lo desaconsejan por sus problemas en la rodilla. 2 días después, lo anunció él mismo y pidió disculpas. Carissimi, con grande dispiacere, a causa dei problemi alla gamba, ho dovuto rinviare la mia visita nei vostri paesi programmata per i primi giorni di luglio. Provo davvero un grande rammarico per aver dovuto rinviare questo viaggio, a cui tengo moltissimo. A la semana siguiente también se disculpó ante los Padres Blancos. Son misioneros que evangelizan África y tienen presencia en el Congo. Francisco les anunció que el 3 de julio presidirá una misa para los congoleses en Roma. Che era il giorno che dovevo celebrare a Kinshasa. Porteremo Kinshasa a San Pietro e lì celebreremo con tutti i congolesi romani, che sono tanti. En una conversación con jesuitas publicada por la Civiltà Católica, el Papa ha dicho que la guerra es una calamidad contra la humanidad que solo beneficia a los fabricantes de armas. Y ha sido tajante con las mafias que trafican con las armas, las drogas o las personas. En un encuentro con sacerdotes sicilianos, elogió a las personas que dan su vida contra la corrupción. Non a caso tanto sangue è stato versato per la mano dei violenti, ma anche per la resistenza umile ed eroica dei santi e dei giusti servitori della Chiesa dello Stato. En junio, Francisco ha anunciado la creación de 21 nuevos cardenales. Muchos serán de Asia, África y América, y habrá menos europeos. Conseguirá así que la curia se parezca más a cómo es la Iglesia en el mundo. Hay regiones donde el cristianismo no deja de crecer. Además, ha entrado en vigor la nueva Constitución Apostólica. Entre los cambios más importantes, los cardenales mayores de 75 años no podrán ocupar cargos en los dicasterios. Es la apuesta del Papa para rejuvenecer la Iglesia. Por último, el Papa se reunió con niños en el Cortile di San Damaso. La iniciativa se llama Il Treno dei Bambini y se celebra cada año. Francisco anunció que se reuniría próximamente con autoridades ucranianas, aunque no sabe si viajará pronto al país. En el paese che ho visto sempre ricchezza speciale, no? Questo di questo modo, questo dell'altro, e questa è la bellezza della creazione. Este ha sido el Vaticano Express de este mes. Es un espacio creado por Ron Reports con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños,
que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees. 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 Señor, vengo a ti con el corazón herido, necesitado de tu abrigo. Ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos presentando el libro de los Hechos de los Apóstoles, la teología de San Lucas, como una continuación y ahora sobre todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros como comunidad. Ñajenduma gurimba eba peñande yara y cuan eñande ba eba ñande yara he ñande ba esa bañande yecoana ako anga eñande bueno ko anga llama pende pope hape mo puruniana hape mo guatabaina peche a llama pues pende apeto ume pende conasome pende comunidad. Por lo tanto, comienza con la promesa del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y porque justamente con eso nos está diciendo, primero, que ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Dios Padre, el tiempo del Antiguo Testamento, la creación, todo, el pueblo de Dios, con la promesa y entonces el cumplimiento, segunda persona, Jesucristo, el tiempo del Hijo. Por lo tanto, ahí está el tiempo de la redención, de la salvación. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Tercer momento importante. Y aquí es la acción del Espíritu Santo, pero ¿dónde se realiza la acción del Espíritu Santo? En nosotros, en la comunidad. El reino de Dios entonces ya está en nuestras manos. Eso es lo que Lucas nos quiere transmitir a través de Hechos de los Apóstoles. Ojalá nosotros entendiésemos muy bien y leyésemos este libro y lo tengamos como libro de cabecera, Hechos de los Apóstoles. Porque nuestras comunidades cristianas muchas veces, al estilo protestante, ya bueno, sapucay, que Jesús, que esto, que aquello, que impona. Pero en el fondo, Jesús mismo dice, yo me voy, pero para que ustedes comiencen a trabajar. A buscar también el Espíritu Santo. Él les va a recordar lo que yo les he enseñado, pero entonces, atención a la teología que nosotros estamos queriendo transmitir. Por eso digo aquí, la enseñanza del Evangelio es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? ¿O qué es lo que queremos transmitir? Algunas veces nosotros estamos transmitiendo, pero como un Dios mágico, un Jesús que viene y que hace todo por nosotros o que tiene que hacer todo por nosotros, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? Eso es lo que tenemos que abrir los ojos y entender qué es lo que verdaderamente entonces el Señor nos está ofreciendo. Bueno, entonces, si entendemos así, los Hechos de los Apóstoles comienzan con esa promesa, o sea, la venida de la promesa, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Jesús había dicho a sus discípulos que ellos serían bautizados, en primer lugar, por el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Dentro de pocos días usted ve el Espíritu Santo y ustedes van a ser bautizados. Y en efecto, el Espíritu se derramó sobre ellos en Pentecostés, en forma de lenguas de fuego posadas sobre sus cabezas, llenándolos a todos con su poder. En el capítulo 2, ¿verdad? Cómo se va desarrollando y todo lo que nos cuenta la venida del Espíritu Santo. Pero es la fuerza, ¿verdad? Y por lo tanto, una vez que se posa, dice, sobre sus cabezas, llenándolo de todos con su poder. Llenándolos a todos con su poder. Esto también es maravilloso porque nosotros podemos entender aquí que es la fuerza del Espíritu Santo que trabaja. ¿Pero dónde? O sea, Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Es la manifestación de Dios, un solo Dios, tres personas. La tercera es Inabea. Las mociones del Espíritu, es decir, mover, mociones. Gracias al Espíritu, los discípulos tuvieron el valor y la sabiduría necesarios para ser testigos de Jesús ante el mundo y para discernir y afrontar los retos que se presentaban en la organización y construcción de la iglesia naciente. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Entonces, gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que dirige, el Espíritu Santo el que está haciendo. Y por eso te dice, por eso es que los discípulos tienen valor
y al mismo tiempo sabiduría, valor y sabiduría. Valor para lanzarse. ¿Recuerdan que el capítulo 2 justamente dice cuando comienza, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo? Es muy interesante. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Bueno, y ahí aparece, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo que desciende sobre ellos. Pero se dan cuenta entonces que es la fuerza del Espíritu Santo que les anima, como esa ráfaga de viento, dice, que desciende sobre ellos. Incluso, si nosotros volvemos un poco a leer San Juan, ahí en San Juan nosotros encontramos que los discípulos están todos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. O que llegue, en bote país. Sin embargo, la venida del Espíritu Santo te saca de todo temor, te abre. Estaban encerrados por miedo a los judíos. San Juan, capítulo 20, ¿verdad? Primer día de la semana, María Magdalena, esa es la resurrección. Después se aparece, dice en el 19, 20 y 19, al atardecer ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos. Habían de Yara, y de Mongu, y de darle pensé que habían que con Anga Pimbohasa lleva, peñan de Yara y Catujanguaya, o pues no había pende la picha cuera, o mi pende yo que cuera. Volvemos enseguida con Yan de Yara Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida.
El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con la palabra de Dios, estamos aquí con San Lucas. En realidad lo decimos así porque le atribuimos y le decimos ya directamente a San Lucas este segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, el autor, la comunidad que quiere transmitirnos. Decíamos que gracias al Espíritu Santo los discípulos tuvieron ese valor. Según San Juan, sobre todo capítulo 20, versículo 19, decíamos que nos hablaba y nos decía que los discípulos estaban encerrados, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Con la fuerza del Espíritu, ciertamente, que después ellos se abren a Dios, a evangelizar. Aquí también la sabiduría necesaria para ser testigos de Jesús ante el mundo y para discernir y afrontar los retos que se presentaban en ese momento en la sociedad y puedan construir la iglesia naciente. Es la fuerza del Espíritu Santo, la que viene, la que impulsa, la que empuja entonces y les da valor. Ahora, los primeros capítulos que nosotros encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles describen el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. El nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, es la ascensión, después el grupo de los apóstoles. Los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos, eso ya después de la ascensión, ¿verdad? Una vez que regresan de ahí, la distancia dice que podían, y aquí ¿quiénes están reunidos? Eran, dice, vamos a ver un poco los nombres, la iglesia naciente: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y después viene la elección de Matías, que toma el puesto, ¿verdad? ¿De quién? Y toma el puesto justamente de Judas. Bueno, después ya el capítulo 2 ya es la venida del Espíritu Santo, cómo nace la iglesia, cómo entonces ellos son capaces de abrirse, salir, predicar. Pedro ese que incluso tuvo que negarle a Jesús, ¿verdad? Ahora, sin embargo, con la fuerza del Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es y según nos dice aquí, es una cosa impresionante, porque mira un poco el primer discurso de Pedro, todo el pueblo reconoció y dice crucificado. Bueno, las primeras conversiones, dice, con muchos argumentos Pedro iba diciendo, nos dice el capítulo 2, al final, 40, exhortaba que se pudiera salvo la generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. 3,000. En un sapuete. 3,000. ¡Qué maravilla! La fuerza del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, ¿se dan cuenta? Interesante, ¿verdad? O sea, toda la teología que nos está transmitiendo. Y nos está diciendo aquí, entonces, el Espíritu Santo el que dirige. Pero ese Pedro, ¿se acuerdan que ese Pedro le negó? 3 veces le negó a Jesús. O creyeron. Y es con el mismo grupo. Sí, ahí a la noche le estaban preguntando, ¿o manoramite en el Mesías? ¿O manoramite en de Yara Curusure? ¿O di para paz y ve? San Juan nos cuenta luego y nos dice que ellos estaban todos encerrados, las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ellos, Juan, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, según San Lucas, y que viene la fuerza del Espíritu Santo, un huepacho, y ahora, para la calle, Pedro sale al frente, ya no tiene miedo, comienza a anunciar. Qué maravilla es, ¿verdad? O sea, esta teología que nos está transmitiendo San Lucas. Si verdaderamente, así como Pedro, ¿verdad? En este caso, Pedro, digo, pero todos los discípulos o los apóstoles que salen allí y reciben, también estaban algunas mujeres, dicen, y también María estaba ahí. Salen, ¿verdad? Pero Pedro el que toma la palabra. Bueno, y lo más lindo es lo que leemos al final como consecuencia de ese accionar.
porque Pedro, después de su discurso, dice que 3.000 se unen a la comunidad cristiana. Imagínense, 3.000 ya es muchísimo ya. ¿Cómo ahora hacemos todo para organizarnos, verdad? Para reunirnos, para rezar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que reunirnos ya, 3.000 es tamaina. Es tamaina de 3.000. Y bueno, y eso estamos comenzando. Y ese es el primer embate, ¿verdad? Primeras conversiones y vinde. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Después dice que describe todo esto, esta primera parte, los primeros capítulos, va describiendo el nacimiento de esta primera iglesia en Jerusalén. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro y nos habla desde su palabra. Este día, estamos leyendo de la profecía de Amós. Estamos en el capítulo 8, 4, 6 y luego 9 al 12. Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen: ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos la balanza para defraudar, compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias, y venderemos hasta los desechos del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga en mediodía y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Haré que todos
se ciñan un sayal y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único y su final será como un día de amargura. Entonces, queridos amigos, aquí ya le conocemos al profeta Amós como denuncia. Este profeta que viene del sur de Israel y va al norte a Samaria a denunciar, pero de tamba iba yo ya pues aquí lo único que queremos hacer es sobrefactura. Amós es conocido como el profeta sobre todo de las denuncias sociales. ¿Por qué? Porque justamente el Señor le envía y le dice Anike ekinite emombe uke jaere que lleva la ibaía o ibai jaupeaña de yeyesa cuana yeyesa peana. Y después esa segunda partecita cuando dice oscureceré la tierra, que el sol ya no brillará más, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, esa es la consecuencia de nuestras malas acciones. Pidamos entonces al Señor tener conciencia y hacer siempre el bien y vivir según la justicia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de Lucas, en realidad sobre su teología, ¿verdad? Toda la buena noticia que va muy unida a este segundo tomo. Son 2 tomos en realidad, la segunda parte que viene a ser sobre Hechos de los Apóstoles. Nosotros conocemos mucho más, ¿verdad?, del libro o el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles, este segundo tomo, donde el protagonista es la misma comunidad. La protagonista en este caso, ¿verdad?, es la comunidad. El protagonista en el primer evangelio es Jesús. Aquí encontramos a la comunidad. La comunidad entonces la que está comenzando a mostrarnos que tenemos que ser los alter Christi, los otros Cristos. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús nos volvió a hacer un compendio en 40 días, según San Lucas, y a los 40 días sube al cielo, ascensión. Hemos explicado, ¿verdad?, en un momento, sobre todo cuando estábamos, porque Lucas al final también te habla de la ascensión. Añadeu, pero ñañemongueta, curia lleva a ver ñañemongueta llega en el capítulo 1 enseguida, que la ascensión es un elemento pedagógico esencial y fundamental para San Lucas, para que nosotros podamos entender y tomar el toro por las astas, ya es bella. Para que podamos tomar nuestra responsabilidad. Upeaco dice, ina con angañan de yara ojoma, a ella oye popama lo llevóana. Nos prometió el Espíritu Santo. Nada, capítulo 2 va a ser eso. Y por lo tanto, la ascensión tiene la significancia de que ahora somos nosotros, hombres de Galilea. ¿Por qué ustedes están mirando al cielo? Ese que se fue volverá. Anga pepe otra ya, pepe yapona. Queridos amigos, por eso que yo insisto mucho y digo mucho, ¿verdad?, que no podemos nosotros volver a ese pasado y sobre todo a una religión animista o una religión, ¿verdad?, donde esperamos que desde afuera se realicen los elementos fantásticos, milagrerismos para los cambios de mi familia, de mi vida, de mi borrachera, de mis vicios, de mis pecados, etc. La fuerza del Señor y el Espíritu del Señor está en nosotros. Bajó, dice, nos va a decir capítulo 1, ¿verdad?, cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre cada uno de los apóstoles. En forma bien particular también desciende. Y eso es lo que les transforma, les quema todo. Pero para que exista un compromiso, ahora son ustedes, comenzando desde Jerusalén, siguiendo por Judea, Samaria, toda esta región, ¿verdad?, hasta los confines de la tierra. El cambio lo realizamos nosotros con la fuerza del Espíritu Santo. Y por lo tanto, Pedro surge aquí después de esta fuerza del Espíritu Santo como líder. Lo que hoy tiene valor. Enseña las verdades esenciales del cristianismo. Pedro comienza a enseñar las verdades esenciales del cristianismo. Cura en nombre de Jesús. Como yo ya les decía, también se va a encontrar con este paralítico ahí frente al templo, ¿verdad? Eso lo encontramos enseguida luego, ¿verdad? Aquí en el capítulo, en el capítulo siguiente, las primeras comunidades cristianas, etcétera. El discurso en el capítulo 3, enseguida luego encontramos eso. En una ocasión Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna, como siempre hacía, ¿verdad? Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¡Qué espectacular! Tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Imagínense, querido hermano,
Upeara, ya no puede ser, a ver, Hechos de los Apóstoles, que ahora somos nosotros quienes tenemos que enseñar, sanar, curar, cambiar la sociedad, traer el reino de Dios, sacar de la corrupción a este país, sacar de los vicios a mi familia, sacar del uiroreí, etcétera, etcétera. Ñande hay tema, ñande ya llevo, vamos ya pongo nada. Bueno, y desde ahí entonces vemos que Pedro, ¿verdad? El líder, se pone, enseña todo lo que es esencial, ¿verdad? En la vida del cristianismo, y desde ahí entonces cura, ¿verdad? En el nombre de Jesús, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir porque gusto de Gina, ¿verdad? Porque a poco para tema ñandere, para tema ñande Gina, ñande hay tema con ñande la lleva por una peña de yaro ya poma va y eso va a hacer que construya nuestra vida, que construya nuestra familia, que construya nuestra sociedad. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.